Vamos a conocer qué tipos de instalaciones Duox Plus existen, haciendo hincapié en instalaciones básicas. En primer lugar, tenemos una instalación básica, que es la que está formada por una fuente de alimentación, una placa de calle, monitores o teléfonos, y no utiliza regeneradores ni decoders de Duox Plus. Por otro lado, tenemos una instalación extendida. Esta es la suma de varias instalaciones básicas intercomunicadas por dos hilos a través de un regenerador. Así que podemos decir que si sabemos realizar una instalación básica sencilla, podremos hacer una instalación extendida completa. Como hemos dicho, en las instalaciones extendidas sí que se utilizan regeneradores, que sirven para aislar la instalación, por lo que se debe adaptar tanto antes como después de estos como si fuesen instalaciones básicas independientes. Estos regeneradores pueden ser de una o dos salidas. A continuación, veremos más en detalle las características de una instalación básica de Duox Plus. Como ya hemos comentado antes, estas instalaciones tienen únicamente como elementos principales la placa de calle, los terminales, la alimentación y los adaptadores de línea. Toda instalación se considera básica cuando no supere más de 30 terminales, sean monitores o teléfonos, y cumple las siguientes características de instalación y distancias. En cuanto al cableado para Duox Plus, es recomendable no mezclar secciones de cable en la misma instalación. Eso quiere decir que no tenga puntos de conexión en las que entra un tipo de sección de cable y salga con otro cable o sección. También utilizar un solo bus dentro del mismo cable o manguera. No puedo usar en la misma manguera dos troncales como vemos en el ejemplo. Usar cable de cobre a poder ser paralelo, trenzado o Cat5. Tener en cuenta el número de terminales por alimentación y según el cable utilizado. Según su topología, es decir, según cómo se conecta nuestra instalación Duox Plus. Existen tres tipos principales, como ya hemos descrito en alguna ocasión: distribución, cascada y estrella. Una topología en distribución es donde se incorporan puntos de conexión por cada planta y estos derivan a terminales. Una topología en cascada es aquella que cada terminal es el propio punto de conexión cuyo cableado va de terminal en terminal. Y una topología en estrella es aquella que consta de un único punto de conexión sin troncal, donde todos los terminales de la instalación se conectan. Cada una de estas topologías tienen diferentes reglas de instalación y adaptación. En distribución, recordemos que podemos tener máximo hasta 2 troncales con hasta 6 terminales por punto de conexión, con un total de hasta 30 terminales. En cascada, hasta 4 troncales, con hasta 30 terminales cableados de terminal en terminal. Y en estrella, sin troncales y un único punto de conexión donde se conectan más de 6 terminales y hasta un máximo de 10. Las reglas de adaptación que aplica a cada una de ellas, y ya sabemos, son: distribución, el primer punto de conexión se adapta en modo C y el último en A, como vemos en el esquema. En cascada, el primer punto de conexión se adapta en modo C y el último punto de cada troncal también en C. Recordemos que si solo tuviéramos una troncal, el primer punto de conexión sería la propia placa, por lo que deberíamos adaptarla en modo C. Y por último, la topología estrella, con un único punto de conexión, añadiremos un adaptador en modo A. A la hora de realizar una instalación básica, es muy importante tener en cuenta las distancias entre los elementos conectados. Por ejemplo, la distancia entre placa de calle y el primer punto de conexión es una de las claves para una instalación exitosa. Esta distancia depende del número de troncales sin importar el tipo de cable utilizado y vienen recogidas en la siguiente tabla. Para la topología en cascada, primer esquema, esta distancia tendrá que ser de 55 metros cuando tengamos una troncal y de 25 cuando tengamos entre 2 y 4 troncales. En el segundo esquema hace referencia a la topología en estrella y nos indica que la distancia tiene que ser máximo de 30 metros. Por último, vemos en el esquema de topología de distribución donde en caso de tener una troncal la distancia máxima será de 55 metros y en caso de tener 2 troncales será de 35 metros. Por otro lado, también es importante saber que la distancia entre un terminal y el primer punto de conexión es de 25 metros como máximo en distribución, y es recomendable tener 3 metros como mínimo entre puntos de conexión. Solo en el caso de topología en estrella se permite hasta 30 metros entre el terminal más alejado al punto de conexión.
Siempre que se superen estas distancias, se convertirán en instalaciones extendidas, teniendo que añadir regeneradores o decoders. Con esto ya habríamos visto las características fundamentales de las instalaciones básicas. Por último, a la hora de realizar una instalación básica o extendida, también es importante tener en cuenta las siguientes tablas que nos hacen referencia a la cantidad de monitores o teléfonos que podemos alimentar con una fuente 4825, dependiendo del cable utilizado. Recalcar también que en estas tablas las especificaciones de los monitores VEO sin Wi-Fi son las mismas para teléfonos.